Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Tengo que confesar que tengo debilidad por esta esencia y que me evoca muchísimos recuerdos, bueno, y no tan lejanos, porque ya sabéis que suelo despedir normalmente lo que es el canal diciendo Auf Wiedersehen. Bueno, pues lo digo porque me encanta lo que es Berlín. Cada vez que puedo me escapo a esa ciudad, la conozco al dedillo y bueno, un pequeño homenaje a una de mis ciudades favoritas. Voy a dejarme de todo esto, ya os he contado un poco más de mi vida y voy a dar paso a lo que es la presentación de la botella. La caja ya, pues ahora en la aproximación la vais a ver bien. Es una caja que es como siempre, no se ha modificado y voy a abrirla y directamente voy a echármela para deciros ya una vez que se asiente, haga la aproximación y todo esto, pues las notas que tiene y un poquitín más de información sobre la esencia. Así que directamente, y lo que interesa, así, no me voy a echar mucha porque tengo que reconocer, y eso ya lo diré posteriormente, es bastante intensa. Así que no me ha caído el primero, me ha caído el segundo en la muñeca, así que directamente vamos a la aproximación. Tal cual estáis viendo, esta es la caja de Job Home o de Toilette Natural Spray, edición de 75 mililitros. Tal cual estáis viendo, pues nada, aquí os presento lo que es el logotipo de la firma, a ver, así mejor, porque si no hace reflejillo, y aquí tenemos también logotipo y Parfums Job Paris, elaborado por el grupo Coty. Aquí lo estáis viendo todo. En este lateral, como estáis viendo, pues ya la composición química que configura esta esencia. Logotipo, como estáis viendo, y apertura de la caja que nos va a dar paso de nuevo al logotipo de la firma. Y vamos a sacar la botella, que es lo que nos interesa y que nos vamos a encontrar aquí, con este color tan sumamente chulo y lleno de intenciones. Botella que permanece impertérrita al paso del tiempo, que está como siempre ha estado, no ha sufrido ningún tipo de modificación y que pues tiene esta forma que aquí podéis ver muchísimo mejor, que es un semicírculo. Entonces pues se quita el tapón que fluye muy bien, tapón que es completamente de plástico y que nos va a dar lugar a este vaporizador que va todo con el embellecedor en plateado y que voy a proceder a vaporizar. Y aquí sale. Esencia creada en el año 1989 por el señor Almirac. Entonces quiero deciros también con esto que pues ya es toda una campeona y un clásico dentro de la perfumería. Voy a deciros ya mismo las notas de salida, que van dadas entre otras cosas por la bergamota, flor de azar de naranjo, la mandarina y el limón de Amalfi. Las notas de corazón van dadas por el jazmín, el heliotropo, el lirio de los valles, cardamomo y canela. Notas de fondo: sándalo, abatonca, pachuli y vainilla. Sí, vainilla. Esta chiquitina de aquí, que es la reina de las potencias, cuando salió era todavía muchísimo más potente. O sea, esto te lo echabas y se te olía, pero vamos, a la manzana siguiente y se pasaba 4 pueblos más. Ahora mismo está pues distinta la muchacha en el sentido en que han acortado, pero desde luego han acortado, pero sigue siendo esto una bomba atómica, tal cual, directamente. Sí, ha bajado un poco, pero es que sigue siendo súper fuerte. También tengo que reconocer que no es una esencia apta para todas las narices y que puede abotargar, empachar, porque se da una serie de circunstancias con ella que la hacen una esencia que no es fácil. Yo creo que en una comparativa a lo mejor femenina pudiera entrar, a lo mejor, y me estoy mojando de nuevo, valga la redundancia, con Marussia. Es potente, puede empalagar. Marussia, Vanderbilt, sí, va en ese tono con respecto a esencias de que o te gusta o la odias directamente, de que no la puedes soportar. Entonces es una esencia que crea esa relación amor-odio y que dependiendo a lo mejor del día te puede pillar así con la cabeza muy bien, que dices, jole, ¿qué tal? Me la voy a echar, la tengo ahí, me la voy a echar, y otro día dices, no te puedo soportar, lo siento, ahí te quedas castigada y además te voy a dar la vuelta para castigada, de cara a la pared, al rincón de pensar. Y voy a seguir con lo que es el tema de la estela. La estela es que se proyecta a lo mejor hasta más de 2 metros perfectamente, pudiendo llegar hasta incluso 3. Luego se va a cortar, pero no os vayáis a pensar que es que la muchacha se va a andar con tonterías y se va a quedar absolutamente en lo que es la proyección
yo qué sé, pues en 1 metrito, 50 centímetros. No, esta muchacha puede llegar a los 2 metros de proyección, quedándose a lo mejor, y estoy de bajar un poco, cuando baja un poco se puede quedar a lo mejor en 1,5 metros. O sea, que es que no va a bajar nada, se va a quedar ahí, pum, 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 machacando, porque tengo que reconocer que es auténticamente machacante, las cosas como son. O sea, esto el día que te pilla a ti fiestero, de verdad, es que por la noche es que es una bomba atómica, porque es que lo recomiendo sobre todo para las noches, porque tiene densidad y aguanta carros y carretas. Esto también te lo puedes echar por la mañana y al día siguiente directamente es que sigues oliendo exactamente igual. Y estoy hablando en piel, o sea, no nada de ropa, no. Esto te lo echas en piel y solamente con lo que a lo mejor en la ropa te puede ir dejando todo lo que es la esencia, los aceites esenciales que lleva, directamente es que duras al día siguiente y cambiándote de ropa y todavía sigues oliendo. O sea, es que es súper heavy lo que pasa con esta esencia. Bien, lo que quiero decir es que al principio sí que era una bomba atómica en cuanto a vainilla. Olía muchísimo a vainilla, pero era una cosa exagerada. Ya que decías, Dios mío, han terminado con las existencias de vainilla, porque es que es increíble como olía de vainilla. Ahora sigue oliendo igual de vainilla, pero mucho más suave. Está más tenue. No es tan vainillazo como antes. No deja de ser una esencia dulce que puede llegar incluso a revolver las entrañas. Sí, le pasa lo mismo que a Imen. Es que son primas hermanas en cuanto al concepto ese dulzón vainillístico con toques extraños que dices, Dios mío, ¿cómo cojo yo esta esencia? ¿Por dónde la tengo que agarrar? Y es que para ser sincero, o sea, podemos decir que las notas de salida no son tan potentes ni tal nada. Olvidaros con respecto a eso de lo que es esta esencia. Esta esencia empieza desde un principio con las notas de corazón y automáticamente notas de fondo. Aquí no hay notas de salida que primero te fija, que notas un fogonazo como suelo decir normalmente. No, aquí directamente nos vamos a presentar ahí del flasazo del cardamomo que pasa automáticamente con la vainilla, con la canela, y aquí se lía la de Dios en Cristo con la esencia. O sea, tenerlo muy clarito. O sea, aquí las notas no van a evolucionar de una forma progresiva, no. Aquí os vais a atizar la colonia y directamente todas las notas van a confluir en un solo punto. Es decir, aquí, y aquí si os la echáis y sois valientes. Porque esto es para auténticos campeones y campeonas. Quien la quiera usar, la usa. Porque hay que reconocer que es la reina de la potencia indiscutible hoy por hoy y desde el año 89, a pesar de que sí que noto que ha sido reformulada, que han bajado un poquitín, y yo también doy las gracias porque antes era auténticamente una explosión que muchas veces decías, si es que si me la compro, ¿a dónde me la voy a echar? ¿Qué voy a hacer? Ahora es más llevadera, pero sigue estando ahí dando golpe, pop, 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 y es que no se va. Y ojito, a la hora de lavar la ropa, porque es que se queda y tendrás que lavar la ropa seguramente hasta 2 veces porque el olor permanece. La única esencia que yo y que sé que he usado, y por aquello de que estoy hablando de esos tiempos, años 89, 90, tal, fue cuando usé una esencia de Kenzo. Kenzo al principio olía súper fuerte, no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre concreto de esa Kenzo, creo que sí, que la Kenzo original. Te la cogías, te la echabas, la que tenía la forma de katana, te la cogías, te la echabas y directamente decías, Dios mío, ya cuando te ibas a lavar la ropa, la lavabas y pues a esto le pasa lo mismo, no se va el olor. Sí, es Kenzo, la original, la que tenía la forma de la katana, bueno, que sigue teniendo la forma de la katana, pero antes es que era auténticamente una explosión para todos los sentidos, y esta le pasa lo mismo. La otra ha sido reformulada, ya nada de nada, ya coges limpia la ropa y no pasa nada, pero antes permanecía y no se iba. Y esta sigue ahí. Y yo encantado de que siga porque a un precio de 19,95 es automáticamente para quitarse el sombrero. 19,95, 75 mililitros. La consideración que ya la he hecho en la aproximación es que el tapón es completamente de plástico, no pesa nada, pero bueno, tampoco hay que andarse con mucha más tontería. Sabemos que tenemos una esencia que funciona fenomenal, que no es en absoluto cara, y para la gente que le gusta la economía, porque no nos vamos a engañar, es económica, gracias a Dios, estaría en un término medio, tampoco no es que sea económica, pero es un punto medio ahí. El punto de inflexión la marcaría yo para la peña, para el personal que le guste pues las esencias auténticamente fuertes. El vaporizador va estupendamente, o sea, es que vaporiza perfecto, deja que la molécula salga, se expanda
y se disipe directamente cuando atomizas sobre la piel. Evidentemente, al atomizar así también te cae en la ropa, con lo cual tampoco hace falta echarse un flux, 4 flux por la ropa. No, olvidaros, porque directamente con el tipo de vaporización que da esta esencia tenéis más que suficiente. Así que nada, capitanes, capitanitas, encantado de estar como todos vosotros, de presentaros esta esencia que es impresionante, de verdad. Relación amor-odio, también hay que tenerlo claro, y que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, que le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Ella me entiende a mí. Luz, luz, quiero luz. Luz en tu vida para que seas más guapo. Todo más bonito. 1, 2, 3. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.